La Iglesia Ríos de Agua Viva le da la bienvenida a nuestra familia digital, donde a través de nuestra página oficial Rap Church podrá disfrutar la palabra de Dios. Alábale
Apláudele al Rey de Reyes, Señor de señores. Oh, sí, Señor. Te alabamos, Jesús. Vamos a ponernos de pie en esta hora y vamos a hacer una oración por los hermanos que se están recuperando. También tenemos a Miguel Pereira, también que está en coma, infectado de COVID allá en Texas. Mi hermana Patti está orando por él y vamos a orar también por él para que el Señor le dé la oportunidad de regresar y que dé testimonio de sus maravillas. ¿Y cuántos quieren que Dios les hable? Gloria a Dios. Entonces vamos a orar para que Dios también ministre en nuestras vidas. Señor, te damos gracias en esta hora. En el nombre de Jesús venimos para pedirte esta petición, que des fuerzas a tus hijos, Señor, que des fortaleza a aquellos que han pasado por esta enfermedad y que están débiles aún, para que tú los fortalezcas. Señor, bendice a Josué, bendice, Señor, a mi hermano Hermenegildo también, Señor, que se está recuperando. Bendice a Jorge, bendice a Miguel Pereira, Señor, bendice a la iglesia en Moreno Valley, Señor. Ayúdanos, Señor, y habla nuestras vidas en este día para la gloria tuya, Señor. Quita todo impedimento para que tu palabra, Señor, se glorifique en cada corazón. Padre, todo te lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén. Gloria a Dios. Tomen asiento, hermanos. Qué tremendo estuvo el mensaje de las células esta semana. ¿Cuántos fueron a su célula? ¿Verdad? ¿De qué se trató? De la amargura, la raíz más contagiosa de todos los pecados. Eso está tremendo. ¿Por qué? Porque dice que es la más contagiosa de todos los pecados. Pues es que todos los pecados a veces quedan en oculto. Una persona adultera y no le dice a nadie. Una persona roba y no le dice a nadie. Una persona cae en pecado y quiere ocultarlo. Pero cuando una persona tiene raíz de amargura, es el pecado más contagioso, porque se lo dice a todo el mundo. Hasta las personas que no debería decirlos, va y le cuenta a todo el mundo. Por eso es que es una de las raíces más contagiosas y más destructivas. Pero ¿cuántos ya perdonaron? ¿Ya no tiene amargura? Bueno, entonces siga yendo a los grupos, porque tan tremendos los mensajes. Todos nos edificamos en esos grupos y le damos gracias a Dios. Bueno, voy a tratar un tema que parte de este tema lo traté en la conferencia Hogares que Transforman al Mundo. Es un tema que todas las iglesias debemos de conocer, todas las iglesias lo debemos de practicar. Todas las iglesias tenemos que leer esto que les voy a leer. Y vamos a leer en Proverbios capítulo 27, verso 23. Y luego vamos a ir a Hechos capítulo 9, verso 26. Pero vamos primeramente a Proverbios 27, 23. Y leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Ya estamos acostumbrados, póngase de pie y leemos este versículo en reverencia a la palabra. Y dice la palabra del Señor: sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños, porque las riquezas no durarán para siempre. Tomen asiento en esta hora. La necesidad de padres y consejeros espirituales, así le he titulado a este tema, la necesidad de padres y consejeros espirituales. Bueno, el versículo que estamos leyendo es un versículo que Dios le inspiró al proverbista. Y este proverbio pues está haciendo una comparación de lo que es el cuidado de las ovejas, el cuidado de un pastor, de un rebaño. Y le dice el Espíritu que escribiera: sé diligente en conocer el estado de tus ovejas, sé diligente en conocer tus rebaños, porque las riquezas no duran para siempre. Ahora, hermanos, todos nosotros de alguna forma estamos relacionados con algún rebaño. O sea, quizás usted es líder de una célula, lo felicito por ello. Pero no solamente se conforme con tener un título de líder, de líder. Bueno, de dealer pues también lo tiene por ahí, ¿no? Pero dice: sé diligente, sé pronto en conocer el estado de tu rebaño. Sé diligente en conocer la situación de ese rebaño. O sea, que tú tienes que conocer las necesidades de las ovejas que Dios te dio a guardar, que te dio
a proteger, sé diligente en conocer el estado de ellas. Hay muchas de las veces la gente dice, hermano, pues que voy a dejar la célula porque pues tengo mucho trabajo y tengo que trabajar. Y dice ahí la palabra del Señor, has de poner tus ojos en las riquezas que son perecederas. O sea, ¿qué es más importante, tu trabajo o las ovejas? Son las ovejas. Ahora, tienes que balancearte. Tú ocupas tu tiempo para trabajar, pero también tienes que ocupar tu tiempo para el estado de tus ovejas, tus rebaños. Así es como el Señor nos manda, porque en la vida espiritual hay también padres espirituales, hay madres espirituales, hay guías espirituales. Así es como nosotros lo comprendemos en la palabra de Dios. Mire, la necesidad de guías espirituales. En Hechos capítulo 9, verso 26 a 30, vamos a encontrar la historia de un hombre que cómo recibió ayuda para poder sobrevivir su vida espiritual, su vida cristiana. Y dice en Hechos capítulo 9, verso 26 al 30, cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo a él. Está hablando de Saulo de Tarso. Todos le tenían miedo a él porque no creían que de veras fuera discípulo. Entonces Bernabé lo tomó a su cargo y lo llevó a los apóstoles. Saulo les describió en detalles cómo en el camino había visto al Señor, el cual había hablado, y cómo en Damasco había predicado con libertad en el nombre de Jesús. Así que se quedó con ellos y andaba por todas partes en Jerusalén, hablando abiertamente del nombre del Señor. Conversaba y discutía con los judíos de habla griega, con los judíos no convertidos. Pero ellos se proponían eliminarlo. Cuando se enteraron de ello, los hermanos se lo llevaron a Cesarea y ahí lo mandaron a Tarso. Ahora vamos a mirar un poquito aquí acerca de la situación de este hombre recién convertido. Y estoy hablando de esto porque nosotros tenemos recién convertidos en esta iglesia. Y este recién convertido, hubo alguien que tuvo que abogar por él. Hubo alguien que tuvo que aconsejarlo a él. Porque mire, por ejemplo, Saulo de Tarso se convierte al Señor. Y cuando se convierte al Señor, la Biblia dice que los demás judíos trataron de matarlo porque se sintieron traicionados y hicieron una velada para matarlo. De tal manera que los discípulos tuvieron que sacarlo allá por otro lugar, bajarlo en una canasta porque lo querían matar. Y cuando él llega a Jerusalén, donde estaban los apóstoles, porque los discípulos eran unos y los apóstoles eran otros, los discípulos se están refiriendo a todas aquellas personas que se habían convertido a Cristo, pero él no conocía a los apóstoles. Y cuando llega con los apóstoles dice la Biblia que no creían en él, lo rechazaban. Ellos pensaban que era algún infiltrado que se había metido para poder seguir matando cristianos en la iglesia, porque Saulo de Tarso era un perseguidor. Entonces, él tenía problemas afuera, tenía problemas con los judíos y tenía problemas también dentro de la iglesia con los apóstoles. Entonces él estaba en una encrucijada, no hallaba qué hacer. Pero Bernabé, que se le llama hijo de consolación, un hombre que Dios le habló suavemente a Bernabé. A Pablo le habló por medio de palabras que lo tumbó al piso, lo dejó ciego, pero a Bernabé le habló con tiernas palabras y le dijo: ve a tal lugar porque tengo un hombre que necesita conocer de mí. Y entonces Bernabé, dice la palabra del Señor, que se hizo amigo de Saulo de Tarso, lo tomó de la mano, lo guió con los apóstoles y él trabajó con ellos para decirles acerca de la valentía de él, de cómo había hablado del Señor, que cómo era un hombre convertido, que era real. Y dice la palabra del Señor que los apóstoles le dieron la oportunidad, pero dudaban de él porque habían pasado ya 2 años de la conversión y todavía los apóstoles como que no creían en él.
Sin embargo, gracias a Dios por un Bernabé, que por este Bernabé existió Saulo de Tarso. Ahora, ¿quién era Bernabé, hermanos? Bernabé no era ni un apóstol, no era un profeta, no era un predicador, no era un hombre sobresaliente. El nombre de Bernabé aparece un poquito antes porque él, dice la Biblia, que tenía tanto amor por la obra que vendió una propiedad y la entregó a los pies de los apóstoles. Pero Bernabé, dice la Biblia, que se llamaba antes, no lo tengo ahorita, pero finalmente le pusieron Bernabé como un apodo porque Bernabé significa hijo de consolación. Y yo creo que todas las personas que se convierten al Señor necesitan un guía espiritual, un padre espiritual. Mire, hermano, ¿quién fue, por ejemplo, después de esto, quién fue el padre espiritual de Timoteo? Saulo de Tarso, que era Pablo. ¿Quién fue el padre espiritual de Tito, de Filimón, de Onésimo? Era el apóstol Pablo. Él fue el que le guió. Por ejemplo, ¿quién fue el padre espiritual de Samuel, de David? Pues fue Samuel. Y así, hermanos, cada uno podemos ver cómo tenía un guía, un consejero, un compañero espiritual. ¿Sabe por qué? Porque cuando uno se convierte al Señor debemos de entender este mensaje. La iglesia necesita entender este mensaje. ¿Sabe? Porque muchas de las veces, muchas iglesias no tienen problemas con traer gente a la iglesia. O sea, traen como el día del amigo. No tuvimos problema. Yo creo que vinieron unos 150 invitados, que son las tarjetas más o menos que hay. Aparte que no contaron las familias, los hijos y algo otros que quizás no llenaron tarjeta. No tenemos problemas con traer gente a la iglesia. ¿Sabe cuál es el problema? El problema es que no sabemos retenerlos. Y ahí es donde está el problema. La iglesia debe de entender que así como un hijo nace de una madre, necesita una madre, necesita un padre que le dé comida, que lo ayude, que lo instruya en sus primeros pasos. La vida espiritual es exactamente lo mismo, hermanos. Ahora, debemos de entender, ¿qué pasaría si una madre da luz a un hijo y lo deja ahí tirado? ¿Qué pasa con ese hijo? Se muere. Entonces, en la vida espiritual es exactamente lo mismo. Si nosotros, hermanos, vemos que alguien del día del amigo o algún familiar se entrega a Cristo y lo abandonamos, entonces ese hijo se va a morir. Y ese es el problema de las iglesias, hermanos. Porque mire, por ejemplo, el diablo se ha propuesto destruir a todos los niños espirituales de las iglesias. Y nacen tantos y se entregan tantos y se bautizan tantos, y el próximo año tenemos, si bautizamos 30, tenemos 10 si acaso. ¿Qué pasó con los otros 20? La iglesia los descuidó. Y si yo soy una persona que no entiendo esto y que descuido la cosecha, que descuido a mis hijos espirituales, ¿por qué Dios me tendría que dar hijos espirituales a mí? Si no sé cómo cuidarlos, o los he descuidado, los he abandonado. Mire, cuando un cristiano se convierte al Señor, alguien del mundo se convierte al Señor, tiene que librar una guerra muy tremenda, hermanos. Por una parte, cuando él viene a la iglesia, después los amigos, los familiares, los papás a veces se vuelven contra él. Y se hace una guerra tremenda, hermanos. Lo empiezan, hermanos, a atacar, porque el enemigo sabe que si él, hermanos, deja que crezca ese niño espiritual, le va a causar un problema cuando él crezca. Por eso la decisión del enemigo es destruir todos los niños espirituales. Imagínense usted que en este mundo le quitaran la vida a todos los niños durante 60 años. ¿Qué sería después de 60 años de esta humanidad? No, terminaríamos todos. Quedaríamos unos pocos ancianos. Y eso es lo que está pasando en las iglesias. Las iglesias poco a poco se van desvaneciendo, van perdiendo miembros, y hoy en día iglesias se están cerrando. ¿Por qué? Porque no hemos entendido lo que es la paternidad espiritual. Y yo oro al Señor
para que usted no solamente venga y se alimente, sino que Dios lo llamó, dice la Biblia, para que hiciéramos obras dignas de arrepentimiento. Él nos llamó de las tinieblas a la luz, para darnos esa luz y que nosotros podamos ser de bendición para otras personas. Amén. No es simplemente venir cada domingo y estar aquí y alabar al Señor y no preocuparnos por nadie. Mire, si todos y cada uno de nosotros tuviéramos por lo menos un hijo espiritual, la iglesia crecería, hermanos. Pero hermanos, aleluya, toda persona tenga grupo o no tenga grupo, debe de tener un hijo. Y así, si no es un hijo espiritual que lo hayas traído a la iglesia, hazte un amigo de la iglesia. Y tú ponte en tu corazón no abandonarlo, ayudarlo, bendecirlo, hablarle cuando se desanime, porque a todos nos pasa así, hermanos. Mire, por ejemplo, cuando mi esposa se convirtió al Señor, ella me cuenta la guerra que tuvo, y esa es la guerra que está teniendo la gente que vino a la iglesia. Por eso ojalá y Dios nos redarguya y podamos ir a verlos. Usted los miró aquí en el altar, levantando sus manos, entregándole la vida a Cristo. Pero ¿quién lo ha cuidado? ¿Quién ha orado por él? ¿Quién lo ha visitado? ¿Quién lo ha protegido? Cuando mi esposa se convierte al Señor, hermanos, aleluya, se le echa encima a toda su familia, se le echan encima a sus hermanos. Y dice que cuando ella se convirtió y empezó a ir a la iglesia, dice que los hermanos, cuando estaban borrachos, se carcajeaban entre todos acerca de ella, se burlaban de ella. Luego uno de sus hermanos la golpeó y la corrió de la casa. Imagínense cómo estaba, hermano, llorando, cómo estaba hecha pedazos, a dónde iba. La golpeó, le rompió la ropa y la sacó de la casa porque se entregó al Señor Jesucristo. Otro hermano vino y la recogió, pero la tenían encerrada con llave, que no podía salir a ningún lado. Y un día después de todo esto, dice que ya no fue a la iglesia por todo lo que le estaba pasando. Habían pasado unas 2 semanas y vino su amiga Katy y otra muchacha a preguntar por ella, a visitarla. La abrazaron, lloró con ellas y se la llevaron de nuevo a la iglesia. Esa es la lucha que tiene cada cristiano, cada persona que viene a los pies de Cristo. Y nosotros no podemos abandonar esos niños espirituales, hermanos. Nosotros no podemos vivir ajenos a todo esto. Yo recuerdo cuando me entregué al Señor también las luchas que tuve. Mire, yo tuve una lucha espiritual tan tremenda que me sentía confundido. Llegó un momento, hermanos, déjeme decirle, Dios es testigo, que yo le pedí a Dios que me quitara la vida. Me sentía volver loco, no sabía qué hacer. Por una parte mi familia, mis amigos me atacaban, me maldecían, me menospreciaban y yo no tenía ningún amigo en la iglesia, no sabía qué hacer. Llegó un momento que yo le dije, Señor, si no me quitas lo que yo estoy sintiendo, te pido que me quites la vida, por favor, hermano. La lucha que estaba teniendo. Pero recuerdo un día que me tocaron a la puerta y era Angélica, era el hermano Javier, que se congregaba con nosotros en la iglesia, y él era líder de los jóvenes, hermano. Venía con otros jóvenes y eso me asombró. Dije, ¿cómo puede ser posible que esta gente se haya acordado de mí, siendo que yo soy un borracho, que no sirvo para nada? Pero yo los miré que entraron con su corbata, bien vestidos. Para mí eran como licenciados, como abogados, como gente muy importante, porque la iglesia debe de vestir así. La iglesia tiene que vivir diferente, vestir diferente. Allí yo recuerdo que me alentaron, me llevaron de nuevo a la iglesia, pero era una lucha tremenda. Por eso, sé diligente, dice el Señor, en conocer el estado de tus ovejas y mira por la condición de tu rebaño. En este tema es un tema muy central para la iglesia. Algunos estamos hoy de pie por pura misericordia. Por pura misericordia, porque mire, de 10 que se convierten, solamente 1, según las estadísticas, sigue adelante. De 10 que se convierten, ¿por qué? Porque los pastores, las iglesias no han tenido cuidado de poder, hermano, cuidar todas esas almas, toda esa semilla, hermano. Si nace la semilla y usted la deja ahí y no la atiende, van a llegar los topos, van a llegar las ardillas, van a llegar las ratas y se van a comer aquella semilla. Y eso es lo que pasa, hermanos, aleluya, cuando descuidamos lo que Dios nos ha dado. Por eso necesitamos ser diligentes, levantarnos y decir,
¿Cómo Dios nos va a bendecir para otro día del amigo si estamos descuidando la cosecha de almas, hermano? Arrepintámonos delante del Señor, hermano, porque Dios no está contento con algunos de nosotros. Un padre ama a sus hijos. Si cada uno, hermano, se responsabiliza por una persona, esto traía un crecimiento tremendo a la iglesia. Te hago la pregunta: ¿a quién estás cuidando en este día? ¿Con quién estás tú orando? ¿Con quién estás tú animando? Casi lo dudo que haya personas que lo estén haciendo. Yo sé que hay algunos que lo hacen. Pero mire, Pablo amaba y oraba siempre por sus hijos en Cristo, sus hijos espirituales. En el libro de Filipenses capítulo 3, capítulo 1, versículo 3 y 4, dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. Es que estas iglesias, aquí por ejemplo la iglesia de Filipos era como una célula que iban empezando, pero tenían un padre espiritual ahí. Dice: doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. Entonces era un hombre que los protegía, amaba y oraba por ellos. En el verso 7 dice: como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en mi corazón y en mis prisiones, porque Dios me es testigo. Hasta puso de testigo a Dios para que vea que no estaba él mintiendo, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con entrañable amor de Jesucristo. Cómo amaba Pablo las almas, hermanos. Y él dijo: Dios me es testigo cuánto amor siento por ustedes. Eso es lo que la iglesia necesita: amar a los perdidos, amar a aquellos niños espirituales, aquellos que usted mira débiles en la fe. No los suelte, hermano, ore por ellos, sígalos, visítelos, anímelos, cómpreles una Biblia, llévelos a una comida, haga algo. Mire, Pablo dice en 1 Corintios 11:29: ¿quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Entonces Pablo decía: cuando alguien enferma, yo me siento enfermo. Cuando a alguien se le hace tropezar a uno de mis hijos, yo también me indigno, yo también me enojo, porque amaba a sus hijos. Ahora Pablo era una persona que sabía cómo ganar a los hijos. Mire, por ejemplo, ahí vemos en 1 Corintios capítulo 9, verso 19 al 22. Mire, Pablo está dando su experiencia, cómo ganaba a la gente. Y aquí tenemos que aprender nosotros mucho, porque la gente es la misma. El ser humano no ha cambiado, son las mismas necesidades, son los mismos problemas, son las mismas tentaciones. Y dice en 1 Corintios 9, 19 al 22: por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a un mayor número. Se hizo siervo de ellos, o sea, les ayudaba, estaba con ellos. Por ejemplo, como decir: ok, mi vecino está cortando el árbol, ahí está sudando, pero me voy a hacer siervo de él. Voy a ir a ayudarle, a cortar la yarda, voy a ir a ayudarle a arreglar su carro, voy a hacer algo. Dice: por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos. ¿Para qué? Para ganar el mayor número. Me he hecho a los judíos como judío, como si fuera judío, para ganar a los judíos, hablando a aquellos que no creían en Cristo. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, hablando de la ley de Moisés, que ellos eran más celosos de la ley de Moisés, como sujeto a la ley. ¿Para qué? Para ganar a los que estaban sujetos a la ley. A los que estaban sin ley, como si yo estuviese también sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todo me he hecho de todo para que de todos modos salve a alguno. Ve, hermanos, la mentalidad de Pablo. Él dijo: yo me hice esclavo con los esclavos para ganarlos. Él, cuando fue llevado a la cárcel, ganó a varios en la cárcel. Entonces dice: me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. Me he hecho a los judíos como si yo no tuviera ley, sin tener la ley de Cristo en mi corazón.
Todo lo hacía para ganar las almas, hermanos. Entonces, usted no puede llegar, hermanos, a evangelizar o querer, hermanos, hacer la obra del Espíritu Santo. Usted, si hay una persona débil, ¿qué debe de hacer usted? También mostrarse como débil, como que va empezando en el camino. No trate de darle una carga más de lo que puede sobrellevar. Ellos son débiles aún y tú no les puedes dar bistec, tienes que darle leche. Tienes que darle todavía comida tiernita de niño. No quieras luego que lo miras que viene a la iglesia, ya vístete así, ya cámbiate así, ya quítate todo esto. No. La Biblia dice, yo sembré y Apolo regó y el crecimiento solo lo da Dios. O sea, tenemos que darnos cuenta que nosotros podemos echar a perder la semilla del Señor. ¿Por qué? Porque todavía no es el tiempo. La Biblia dice que Dios es el que da el crecimiento. Usted le toca dar amor. Usted le toca dar compasión. Tenga paciencia. Un día van a cambiar. Un día van a vestir diferente. Un día van a dejar malos hábitos. Mientras tanto, usted tenga la paciencia, hermano. Siembre la semilla y déles amor. Gloria a Cristo Jesús. Tenga paciencia. Ame la gente. Dijo Pablo, yo me hago débil a los débiles. Yo no los forzo, yo no los obligo, porque yo siembro, Apolo riega, pero el que da el crecimiento es Dios. Iglesia. Entonces, hermanos, son niños espirituales, ellos necesitan ayuda. Un padre protege a sus hijos. Vivimos en un mundo sin amor. Queremos ver multiplicarse esta iglesia y estos grupos, pero debemos de responsabilizarnos con amor por las vidas de otras personas. Necesitamos tener amor por ellos. Cristo, hermanos, con su amor atrajo las multitudes. Cuando Cristo vino al mundo, hermanos, Él no les demandaba perfección para que se pudieran acercar a Él. Por eso dice la Biblia que Él ganaba a pecadores, a rameras, a publicanos, hermanos, a endemoniados. ¿Sabe por qué? Porque lo que más les atraía del Señor, que Él no hacía excepción de personas, Él los amaba a todos. Y eso es lo que necesitamos. Miren, los fariseos conocían la ley de Dios y se conocían libros enteros, se los grababan. Casi dicen que algunos sabían todo, hermanos, el tórax, todos los 5 libros de Moisés, hermano. Pero estos eran, hermanos, enojones. Estos no amaban a nadie. Estos los colgaban, hermanos, los mataban a pedradas. Y por eso, hermanos, con toda su sabiduría no ganaban a nadie. Estaban enojados porque decían, y este carpintero, este no sabe nada, este no tiene estudio. Sin embargo, las multitudes se van tras él, hermano, y él con toda su cátedra, con toda su sabiduría, pero no tenían amor por las almas, hermano. No es la buena predicación del pastor, sino el amor que nosotros tengamos por todas las almas, hermano. Necesitamos cambiar nuestros paradigmas y empezar a amar a la gente en el nombre del Señor Jesucristo. Los apóstoles aprendieron del Señor Jesucristo. Por eso ganaron tanta gente. Alcanzar la vida de otros es un privilegio tan hermoso que toda la iglesia debería de estar buscando esta oportunidad de alcanzar a otros para Cristo. Cuando ya ayudamos espiritualmente a otras personas, nos hacemos partícipes de coronas, de galardones. Cuando ayudamos a otras personas espiritualmente, hermanos. Lo único que te llevarás es lo que hiciste por Cristo. No te vas a llevar tus riquezas, tu dinero. Por eso dice la Biblia, sé diligente mejor en conocer el estado de tus ovejas. Ayuda a las ovejas, ayuda a los corderos, porque las riquezas son perecederas, hermano. Por culpa de las riquezas has descuidado la célula, has descuidado el evangelismo, has descuidado todo. Estás cambiando el maíz por los olotes. Estás cambiando la salvación que es eterna por un puñado de oro. Te has vuelto un Judas que has vendido a Cristo por un puñado de dinero, hermanos. Entonces, hermano, mire lo que dice la Biblia en Daniel 12:3. Dice que el que gana almas brillará como estrella a perpetua eternidad. Entonces, el ganar almas, dice Pablo en 1 de Tesalonicenses 2:19 al 20, miren. Por lo cual, ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros
delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida. Vosotros sois vuestra gloria y vuestro gozo. Entonces un padre, hermanos, ama a sus hijos. Y cuando un hijo se ama, usted está dispuesto a todo. Amén. Está dispuesto a todo. Si no tiene un hijo, si no ha traído un hijo, adopte un hijo también. Y por los hijos se da todo. Otro de los puntos, un padre alimenta a sus hijos espirituales. Entonces, ¿cómo se alimenta? Al comenzar un niño se alimenta de sus padres y luego progresa alimentándose a sí mismo y finalmente él termina alimentando a otras personas. Entonces el niño necesita que su padre espiritual lo alimente. Él no sabe, igual que un niño, él no sabe qué es bueno, qué es malo. Un niño usted lo pone ahí en el piso, él se echa ahí un puñado de tierra, papeles sucios, una navaja, se le echa a la boca porque él no sabe, él es un niño. Y entonces cuando un niño espiritual no tiene una ayuda, se envenena, se infecta, cualquier cosa, probablemente en una mala palabra, un desánimo y un programa contrario y lo desanima porque no tenía un padre espiritual que le guiara. Por eso es, quizás usted diga, ¿cuántas almas he invitado a la iglesia y cuántas se han quedado? Ni una. Porque hemos sido malos padres espirituales. Un padre espiritual no abandona a su hijo. Un padre espiritual cuida a su hijo. Un padre espiritual alimenta a su hijo. ¿Cómo se alimenta a un hijo? Enseñándole a tener un tiempo de oración. Enséñale y dile, ¿sabes qué? Es muy importante que aprendas a orar. Es muy importante que dediques 10, 15 minutos a la oración por la mañana cuando te levantes. Acostúmbrate a orar, dale tus cargas, pídele dirección a Dios. Quizás con el tiempo Él va a añadir más tiempo a su oración, pero ¿quién va a enseñar, hermanos, a hablar a ese niño espiritual? Su padre. Amén. No se va a enseñar de otro. El padre espiritual tiene que ayudarlo. Mire, cuando un padre espiritual, ya está viniendo a la iglesia su hijo, ya viene porque alguien le invitó. Usted de que se queda sentado y no le gusta pasar al altar a orar, ¿qué cree que va a hacer el hijo? Igual que usted. ¿Por qué? Porque lleva su ADN. Entonces por eso es importante que usted alabe a Dios. Es importante que usted ore a Dios. Es importante que usted evangelice. Porque cuando yo me convertí, yo quería ser como mi padre espiritual. Mi padre espiritual aprendía muchos versículos y yo oía como el pastor le decía, alguien tiene un versículo espiritual, se paraba el hermano José Chávez, va en una metralleta diciendo versículos. Dije yo quiero ser como él, yo quiero aprender. Y al ratito tenía mi lista de versículos ahí, hermanos. A él le gustaba hablar del Señor. Dije yo tengo que hablar del Señor. ¿Por qué? Porque un padre espiritual es la imagen, la figura de sus hijos espirituales. Cuando el padre espiritual, hermano, gana un hijo y es perezoso, pues tiene un hijo igual perezoso. ¿Cómo le va a obligar a un padre que se la pasa tirado ahí en el sofá en la casa a un hijo a trabajar? Pues no le puede obligar, sino el hijo va a ser igual, comiendo papitas ahí solamente. Entonces, ¿cómo se alimenta? Enseñándole a tomar también apuntes. Dicen que cuando uno toma apuntes, uno retiene hasta el 60%. Cuando no tomas apuntes, ni siquiera el 5% se te queda. Porque cuando te vas, todo se queda. Todo se disipa, pero cuando anotas algo, se te va quedando. Así que a veces les damos nosotros el tema. A veces tú tienes que anotar, pero enséñale a tomar apuntes a tu hijo. Otra de las cosas, ¿cómo lo puedes enseñar? Alimentarle, enséñale a leer la palabra de Dios. Enséñale, dile, mira, todos los días debes de leer la palabra de Dios. Ahora, no es recomendable que se ponga a leer la Biblia de pasta a pasta, porque va a haber partes donde no va a entender nada. ¿Qué es lo que debe de leer? Bueno, debe de leer el Nuevo Testamento. Y si quiere pasar al Viejo Testamento, debe de leer los Salmos, los Proverbios, y él va entendiendo, va teniendo capacidad de entender el idioma, y después va a poder entender más cosas de la Biblia. Pero debes de enseñarle a tu hijo a leer la palabra de Dios. Enséñales a memorizar la Biblia. También son cosas que debemos de enseñar a nuestros hijos espirituales. Otro de los puntos importantes, un padre capacita a sus hijos. En 1 de Timoteo 3, 14 y 15, miren lo que Pablo le decía a su hijo Timoteo: te escribo esto esperando ir a verte pronto, para que si me tardo sepas cómo
te conviene conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo. Entonces, ¿qué hace un padre? Capacita a su hijo. Mira, cuando vayas a la casa de Dios, haz esto. Nunca te quedes ahí, pasa a orar, lee la palabra del Señor, alaba a Dios con todo tu corazón, deja tu celular y ponte a escuchar la palabra del Señor. Así Pablo te dijo, te escribo para que sepas cómo conducirte en la casa de Dios. Timoteo era un joven todavía, pero había un padre que le iba guiando, que le iba aconsejando, que estaba orando por él, gloria a Dios. Y que si se desviaba le jalaba también las orejas, pero ahí estaba Pablo. Hoy en día hay muchos niños que no tienen quien los aconseje. Están confundidos, no hayan qué hacer, no hayan a quién preguntar, no tienen amigos en la iglesia, no tienen un consejero, no tienen quien los guíe, no tienen quien ore por ellos, nada. Y por eso usted los mira por un tiempo y después se van, porque no tuvo un padre espiritual que se hiciera responsable. Pablo instruyó a su hijo Timoteo y su hijo le dio lugar para que pudiera crecer en el Señor, al igual que lo que hizo con Onésimo y con Filemón. Ahí lo tenemos en Tito 1:4 y Filemón 1:10. Cómo los aconsejaba, los agarraba, les daba consejo y fue instruyendo y ayudando a crecer. Pablo ayudaba a sus hijos en la fe para que ellos pudieran alcanzar la estatura de Cristo. Algunos de ellos fueron Timoteo, Onésimo, Filemón, Epafras, Epafrodito, Tito, Marcos, Tíquico. Todos ellos eran hijos del apóstol Pablo, que él se los había ganado, pero los instruía, los ayudaba. Y él decía, yo estoy dispuesto a gastarme por ustedes y a gastar mi propia vida, a gastar financieramente. Estoy dispuesto a todo, decía Pablo, porque amaba a aquellos hombres. Un padre protege a su hijo espiritual. O sea, los hijos necesitan protección, necesitan consejo. Un padre espiritual los protege. Aquí tiene una responsabilidad cuádruple. Nosotros como iglesia, amarlos, alimentarlos, protegerlos y capacitarlos. Amarlos, alimentarlos, protegerlos y capacitarlos. Que ellos se sientan en esta iglesia que hay alguien que vela por ellos, que hay alguien que tiene amor por ellos, que hay alguien que se preocupa. Cuando no vinieron a la iglesia, ya sé que me va a llamar, ya sé que me va a venir a visitarme. ¿Por qué? Porque lo ama, lo protege, se preocupa por él. Hermanos, aleluya. Por favor, iglesia, necesitamos arrepentirnos en este altar, hermanos, y hacer lo que Dios nos mandó a hacer: a proteger, a amarlos, a alimentarlos, a capacitarlos, a todos los niños espirituales que acaban de llegar a la iglesia. Todos esos 150 hermanos que estaban en el altar aquí quebrantados, ¿qué estará pasando con ellos? Satanás se ha propuesto destruir a todos los niños espirituales de las iglesias. Por eso hay iglesias que se cierran, porque ya hay puro viejito, nadie llega. ¿Por qué? Porque Satanás destruyó a toda la nueva simiente. La mayoría que abandonan al Señor lo hacen en los primeros meses, en los primeros días. Es cuando abandonan al Señor, porque es cuando Satanás toma ventaja. Porque si no los ataca, si no los desanima, si no los mata espiritualmente, cuando van empezando, después va a estar. ¿Por qué cree que el diablo quiso destruir a Pablo? Ahora, Ananías, hermanos, este Bernabé ni siquiera sabía nada de Pablo, simplemente que era un asesino y que necesitaba protección, necesitaba ayuda, necesitaba que alguien abogara, que hablara por los apóstoles, déles chance, hermano. Pero Ananías no se daba cuenta quién era ese hombre, hermano. Mire cómo terminó, hermanos. Y Ananías no tenía envidia, porque después Pablo, hermanos, sobresalió. Pablo fue un apóstol. Pablo escribió casi todo el Nuevo Testamento, hermano. Y este hombre no sintió envidia. ¿Por qué? Porque Dios lo había puesto como compañero de Pablo. Tú no te das cuenta, esa persona que vino el día domingo, ¿quién es, hermano? ¿Cuáles son los planes que Dios tiene, hermanos? Aleluya. Mire, por eso el diablo quiso destruir a mi esposa, hermano. ¿Sabe por qué? Porque Dios tenía planes con ella, y si la haya haber desanimado, yo no hubiera de haber conocido al
Señor, hermanos, aleluya. Y yo por eso también tuve tantas luchas, hermano, aunque yo no sabía y el que me trajo a la iglesia tampoco se daba cuenta, pero detrás de esas luchas había una iglesia poderosa, había toda la familia, había generaciones, hermanos, salvándose. Por eso el diablo lucha para destruir a todos los niños espirituales, pero usted como hijo de Dios tiene que pararse firme en la brecha, orar por ellos, pelear por ellos, hermano, interceder por ellos, ayunar por ellos en el nombre del Señor. Quizás por eso Dios no ha salvado nuestra familia, porque si no tenemos deseos de salvar a nadie en la iglesia, ¿cómo Dios va a hacer un milagro en nuestra familia? Cuando Dios nos mire que nosotros nos interesamos, a veces casi siempre la familia viene convirtiéndose por otra persona, en otra iglesia, porque dice la Biblia, nadie es profeta en su propia casa. ¿Verdad? Pero de repente cuando Dios me mira evangelizando, luchando, trayendo almas, ¿usted cree que Dios no va a mandar a alguien allá a Michoacán, no va a mandar a alguien allá a Washington, no va a mandar a alguien allá a Colorado, hermano, para que alguien le hable del Señor? Pues te estás haciendo la obra aquí, yo voy a hacerlo por ti, voy a enviar un amigo, un convertido, un evangelista, le voy a conectar con un programa de televisión para que se entregue al Señor, hermano. Hagamos nuestra parte, que la otra la va a hacer el Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Juan 21, 15 y 16. Dice la Biblia, hermano, que el Señor ahí le dice al apóstol Pablo, porque mira, al apóstol Pedro, mire, en los primeros días Pedro abandonó al Señor, ¿sí o no? Él se fue, le falló al Señor y dijo, yo ya no vuelvo, ya pequé, ya no tengo perdón. Y eso es lo que sucede con un niño espiritual. De repente la riega, vuelve a tomar, vuelve a fumar marihuana. Y lo primero que le dice el diablo, tú no sirves para nada, ni te pares ahí, eres un hipócrita. Y así lo trae. Así con Pedro lo hizo, hermano. Me voy, ya no voy a volver, me voy a la pesca, me voy a mi viejo oficio. Pero ¿qué hizo su padre espiritual de Pedro? En este caso, ¿quién era el padre espiritual de Pedro? Ahí Jesucristo era el dueño de la célula, eran 12. ¿Qué hizo Jesucristo como el padre espiritual de Pedro? Lo dejó, dijo, este traicionero me negó 3 veces, blasfemó mi nombre, dijo que no me conocía, se lo merece. Pero el Señor Jesucristo dice en la Biblia que lo buscó. Y allá donde andaba pescando, de repente Jesús llegó. Y cuando Jesús llegó, dice que él brincó, que andaba hasta desnudo, hermanos. ¿Y sabe qué hizo el Señor Jesucristo? No le llevó una regañada, le hizo la lumbre para asar unos peces y estar con él. Y dice la Biblia a Pedro que el Señor le dijo, Pedro, ¿me amas? Y dijo, Señor, yo te amo. Le dijo otra vez, Pedro, ¿me amas? Y dijo, tú sabes que te amo. Le dijo la tercera vez, Pedro, ¿me amas? Y Pedro, quizás llorando, dijo, Señor, ya mejor no digo nada, tú sabes todas las cosas. Y le dijo el Señor a Pedro, mira, Pedro, si me amas, apacienta mis corderos. Si me amas, cuida mis ovejas. Vete, salte de aquí. ¿Por qué? Porque las almas valen más que los peces. Vete y sigue cuidando el rebaño. El Señor lo perdonó, lo levantó, y de ahí en adelante Pedro ya no falló. Pedro vivió para Cristo y murió para Cristo. Pedro estaba dispuesto a ir a la prisión por Cristo, hermano, porque él aprendió, si me amas, apacienta mis corderos. Si me amas, apacienta mis ovejas. Gloria a Cristo Jesús. Y si nosotros amamos al Señor, no nos vamos a quedar aquí. Vamos a apacentar, vamos a buscar a ese perdido, vamos a buscar a ese hermano que se fue de la iglesia y decir, hermano, mire, Julano no ha venido de la iglesia y el pastor nadie lo ha buscado. Pues por eso te lo reveló a ti, porque tú eres el que lo tienes que buscar. El trabajo no es solamente del pastor, el trabajo es de todos, hermano. Aquí la bendición la recibimos todos, hermanos. Mire, por ejemplo, en el tabernáculo, yo estaba leyendo, en el tabernáculo trabajaban, si usted mira el libro de Números, por lo menos 3,000 personas eran las que movían todo el tabernáculo. Cuando se veía el movimiento, el templo y todo eso, ¿usted cree que Moisés conocía a los 3,000?
No, Moisés no los conocía, pero todos hacían su oficio, cada uno, porque ellos sabían que ellos prestaban su servicio a Dios y no a Moisés, hermano. Usted está celoso porque el pastor nunca lo ha visitado. Oiga, usted trabaja para el hermano Mario, usted trabaja para el Rey de Reyes, hermano. Si el pastor no me visita, si el pastor ni cuenta se da lo que estoy haciendo, hay un Dios en el cielo, porque la bendición no viene tanto de mi pastor, sino viene del Dios que hizo los cielos y la tierra. Gloria a Cristo Jesús. Amén, gloria a Dios. Entonces, así como Dios nos ayuda a nosotros en amor y lo expresa ayudándonos a nosotros, en primera de Juan 3:16, mire lo que dice: en esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. ¿O no la puso? Él puso su vida por nosotros. Ese es amor. También nosotros debemos de poner nuestra vida por los hermanos. Amén. ¿Cuánto estás dispuesto a hacer por tus hermanos? ¿Cuánto estás dispuesto a dar por tus hermanos? Quizás alguien no vino a este seminario porque no tenía para pagar el seminario. ¿Estuviste dispuesto a decirle, hermano, yo te compro el libro, yo te compro el boleto? Oiga, si no le compró ni siquiera el libro, ¿estaría dispuesto a dar su vida por su hermano? Dice la Biblia, en esto conocemos el amor de Dios, que Él entregó su vida por nosotros. Así también nosotros debemos de poner nuestra vida por los hermanos. Pablo dijo en 1 Tesalonicenses 2:7-9: antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Así era Pablo, como una madre, como una nodriza que cuidaba a sus criaturas. Así también les tenemos a ustedes tanto cariño, que hubiésemos deseado darles no solamente el evangelio de Dios, sino hasta nuestras propias vidas. Tanto hemos llegado a quererlos, que estamos dispuestos a dar. Pablo dijo, no solamente el evangelio, yo estoy dispuesto a dar mi propia vida por ustedes. Un día, expresando estas palabras con lágrimas, les dijo a los corintios en 2 de Corintios 12:15: y yo con mayor placer gastaré lo mío, hablando financieramente, gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vosotros, de vuestras almas, aunque amándoos más sea amado menos. O sea, Pablo no ayudaba a la gente para que ellos a su vez después le agradecieran. No, había gente malagradecida, pero él dijo, pero yo estoy dispuesto a dar no solamente el evangelio, sino mi propia vida. Aunque ustedes me amen menos y yo los ame tanto, no importa, eso no me va a quitar que los siga amando. Eso no me va a quitar que los siga ayudando. Ese es el amor de Dios. Y mientras nosotros no tengamos ese espíritu, no vamos a ver el crecimiento más de esta iglesia. Necesitamos cada uno de nosotros responsabilizarnos por una alma. Una alma. Quizás no está aquí, quizás se ha ido de la iglesia, ve y lo buscas. Yo estuve detrás de un alma y yo creo que lo enfadé. No sé si está aquí Israel. ¿Por ahí está Israel? No está Israel. Me dijo que iba a venir hoy. Israel Orozco. Yo creo que lo enfadé. Tienes que venir a la iglesia. Quiero que vengas a la iglesia. Pastor, es que ando caído, es que yo me alejé de la iglesia. Usted tiene que venir a la iglesia. Esta iglesia es para los caídos, para los necesitados. Le rogué el primer domingo, no quiso venir. Le rogué el segundo domingo, no quiso venir. Y lo rogué el tercer domingo, y el tercer domingo estaba aquí. Y el domingo pasado aquí estaba. Y me dijo, pastor, mándeme a una célula porque ya Dios me ha restaurado. Hermano, todos podemos, hermano, ayudar a alguien que está caído. Todos podemos levantar al caído, hermanos. Y dice la palabra del Señor que cuando das el pan al hambriento y bendices el alma necesitada, entonces brillará tu luz como la luz del sol. Gloria a Cristo Jesús. Pongámonos de pie ahora. Tenemos una tarea, iglesia, líderes, la luz de Cristo. Pero ahora quiero que nosotros vayamos el día de mañana a darles una visita. ¿Sabe para qué? Para agradecerles. Y cuando los visites, tienes que ser muy sabio. Tienes que ir en una hora apropiada. No vayas ni a las 8 de la mañana ni a las 8 de la noche. Y no vayas, hermanos, atacándole su religión. Por favor,
No vayas poniendo tus ideas, solamente dile, ¿sabes qué? Estamos agradecidos que viniste a nuestra iglesia la semana pasada y hoy solamente vengo a darte las gracias. Estamos contentos, el pastor está contento que viniste a nuestra iglesia. ¿Hay alguna necesidad, alguna oración que quieras que ore por ti, quizás para tu familia? ¿Quién puede decir que no necesita una oración? Hay que tener un tiempo breve con ellos. Hay que llevarles una palabra de ánimo. Hay que leerles un texto de la Biblia. Hay que decirles que hay esperanza, que estamos orando por ellos. Cuando te den una necesidad, anótala y dile, ¿sabe qué? Toda la semana voy a orar por su necesidad. Esa gente va a decir, wow. Va a decir como yo. Yo regresé a la iglesia cuando miré que me visitaron. Miren, hermanos, de repente, por eso es de que por lo menos los domingos tráiganse sus saquitos, su corbata, vénganse bien arreglados. Yo sé que algunos se vienen de sus trabajos, pero yo cuando llegué a la iglesia dije yo, ¿dónde me metí yo? Puro abogado y licenciado y doctor. Porque solamente en esas oficinas uno ve a la gente con saco, con corbata, señoritas bien arregladas, secretarias bien arregladas. Y cuando llegan a la iglesia deben de encontrar y decir, wow, esta gente es muy importante. Cuando vayas a visitar, no te vayas ahí con chanclas, todo greñudo, sin rasurarte. Ponte el mejor traje, afeítate y llega con una actitud positiva. Felicítalos. Gloria a Dios. Hermano Juan, pase para acá. Gracias por tomar su valioso tiempo para escuchar Palabra de Vida. Le pedimos que se suscriba y se haga parte de nuestra familia digital. Iglesia Ríos de Agua Viva les desea ricas bendiciones.